Soy José Arturo Abraldes, profesor en la Facultad de Ciencias del Deporte en la Universidad de Murcia. Vamos a hablar del análisis de la velocidad y precisión de lanzamiento en waterpolo. Como todos sabéis, el waterpolo es un deporte de equipo, un deporte colectivo que se practica en piscina y que por tanto presenta unas características y particularidades propias del medio en el que se realiza. Está reglamentado por la Federación Internacional de Natación y presenta unos contenidos técnicos y tácticos, tanto individuales como colectivos, cuyo único objetivo es la finalización, es decir, conseguir el gol. Se dice que aquellos equipos que marcan más goles tienen un mejor rendimiento que sus rivales. Si analizamos los contenidos técnicos y tácticos relacionados con el gol, debemos de dar una importancia a la acción del lanzamiento. Entendemos que un lanzamiento a una alta velocidad y preciso hacia portería obtendrá un mayor porcentaje de éxito. Si queremos medir la velocidad de lanzamiento, podemos usar un radar. El radar es un instrumento capaz de medir de forma directa e inmediata la velocidad de los objetos en movimiento. A nivel deportivo, nuestro principal interés radica en conocer la velocidad de desplazamiento del móvil, es decir, de la pelota. Si observamos el mercado, podremos encontrar diferentes modelos de radar, todos ellos con sus características y formas de uso. Quizás a nivel deportivo, el más usual es el radar tipo pistola que estáis viendo en pantalla. Entre los inconvenientes que presenta el radar, tenemos que destacar que el radar no discrimina el objeto que está midiendo, con lo cual podemos estar midiendo la velocidad de desplazamiento de la pelota o bien el movimiento de los brazos de los jugadores. También le afectan las señales inhibidoras de frecuencia, las distorsiones o los ruidos, que hacen que no registre correctamente el dato. Además, el móvil tiene que tener un ángulo correcto con respecto a la posición del radar. Todos los radar presentan unas sensibilidades mínimas y máximas. Esto quiere decir que por encima y por debajo de esas sensibilidades el radar no detectará la velocidad. Y además presentan una autocalibración para la fiabilidad del dato. Con el paso del tiempo es recomendable mandarlos a fábrica para que se vuelvan a calibrar correctamente. También hay que destacar las ventajas del radar. La primera de ellas es la inmediatez del dato. Una vez que se realiza el lanzamiento a portería, yo automáticamente tengo el dato que puedo facilitárselo al jugador para motivarlo, darle un feedback. Es de fácil uso, no necesita grandes conocimientos. Y además es portátil, pudiéndolo llevar a diferentes piscinas o a diferentes lugares para hacer las mediciones. Su configuración es sencilla, con un display y 8 o 9 botones que permiten calibrar todos los ajustes necesarios. Y además presenta una autonomía aceptable, ya que cada una de sus baterías tiene una duración de 2 horas y media o 3 dependiendo de su uso. En relación al funcionamiento del radar, tenemos que decir que usa un sistema Doppler. Eso significa que manda una serie de ondas a unas determinadas frecuencias, que chocan con el objeto y rebotan hasta volver a llegar al radar. Sabiendo la distancia y la velocidad de frecuencia de esas ondas, el radar nos aporta una velocidad resultante. También tenemos que indicar que el radar es capaz de medir más allá de los 100 metros de distancia y que presenta un error de 0,16 km/h. Si ven el gráfico desde su perspectiva cenital, tenemos que tener en cuenta que los objetos deben de ir perfectamente orientados hacia el radar. Desde una visión lateral ocurre la misma situación. Todos aquellos objetos o lanzamientos que vayan de una forma transversal u oblicua al radar tendrán una mayor dificultad para ser registrados. En relación a la ubicación, tenemos que darle una especial importancia a la colocación del radar en una piscina. Si estamos frente a un campo de waterpolo, colocaremos el radar a 10 metros de distancia detrás de portería, porque es el principal foco donde van a ir dirigidos todos los lanzamientos. Así, el jugador podrá lanzar a portería con o sin presencia del portero, dependiendo de los objetivos que pretendamos conseguir con el ejercicio, para identificar la velocidad a la que este jugador lanza. Dependiendo del objetivo, buscaremos lanzar a la máxima velocidad o buscar una eficacia en un lanzamiento con alta velocidad. Para el registro del radar también debemos de conocer la amplitud que el radar nos puede proporcionar. Y así podemos observar en el gráfico
que tenemos 20 grados hacia la derecha y 20 grados hacia la izquierda, así como hacia arriba o hacia abajo, de tal forma que todos los lanzamientos que vayan en ese campo podrán ser registrados correctamente por el radar. Además, como teníamos la propiedad de registrar más allá de los 100 metros, podemos medir en un partido todos aquellos lanzamientos que vienen a la portería más próxima como aquella que está más lejos. Si queremos hacer una medición de la velocidad de lanzamiento en el entrenamiento, lo principal es conocer la velocidad máxima a la que lanzan nuestros jugadores. Para ello proponemos un ejercicio como el que se está mostrando, donde el jugador lance a máxima velocidad hacia portería, sin ningún tipo de obstáculo intermedio. Lanzará por lo menos 3 intentos, entre los cuales tendrá una pequeña recuperación, y trabajaremos siempre con el mejor de los intentos, con el mejor de los datos. También, si queremos cambiar el objetivo de lanzamiento y buscar un poco más la precisión a la alta velocidad, incluiremos la presencia del portero en este ejercicio, de tal forma que ya el objetivo no sea la mayor velocidad, sino la consecución del gol. Otro ejercicio que podemos llevar a cabo es utilizar una lona con diferentes orificios por los que incluir la pelota cuando se lanza. Así buscaremos una gran precisión por parte del jugador. En este caso, el jugador, antes de lanzar, decide a qué orificio lanzar la pelota y ejecuta el lanzamiento. Sin embargo, si queremos modificar la toma de decisión de lanzamiento de ese jugador, podemos plantearle que en el momento en el que se arme el brazo, el entrenador dará una orden hacia qué orificio debe de lanzar la pelota y buscará la precisión y la velocidad en ese lanzamiento. Es totalmente diferente registrar la velocidad en entrenamiento que en competición. Como veis, en el campo de waterpolo, una vez ubicado el radar detrás de portería en los 10 metros, tendremos un ángulo donde podremos registrar todos aquellos lanzamientos que van a portería. Pero en competición nos interesan muchas más variables que solo la velocidad de lanzamiento. Así, en diferentes estudios se ha visto cómo se delimita el campo de waterpolo para después poder analizar la velocidad en función de cada una de estas zonas. Incluso se conoce el número del jugador o el jugador que lanza para poder analizar si los zagueros lanzan más o menos fuerte que los delanteros, por poner un ejemplo. Si vemos una perspectiva lateral, tendremos el radar a los 10 metros detrás de portería y la misma numeración de esas zonas para poder identificar perfectamente al jugador y el tipo de lanzamiento que realiza. Obviamente, también nos interesará saber si ha finalizado en gol o en error. Así pues, cuando estamos registrando la velocidad de lanzamiento en competición, necesitamos, además de la velocidad de lanzamiento, otras múltiples variables que determinan ese tipo de lanzamiento. Por eso, debemos de tener una plantilla de registro, con todos aquellos datos que queremos anotar de cada uno de los lanzamientos. Como podéis ver, las variables más frecuentes son el tiempo de juego, el periodo de juego, la jugada, superioridad o igualdad numérica, el jugador que lanza, la zona desde donde lanza y la eficacia, si finalmente ha sido gol o ha sido fallo. Como hay que tener un especial entrenamiento para poder registrar todos esos datos en un momento, es recomendable que grabemos los partidos con nuestras propias cámaras, una de forma lateral y otra de forma frontal, y así no perder ninguna información y en el caso de que hayamos omitido algún dato, poderlo corroborar volviendo a visualizar el vídeo. Por otra parte, también es recomendable hacerse con las grabaciones que se emiten por televisión, ya que estas muchas veces amplían diferentes jugadas y podemos ver con mayor claridad incluso otras variables, como puede ser la zona de la portería por donde entra la pelota. Para concluir, por tanto, tenemos que decir que el radar es un instrumento válido y fiable para testear la velocidad de lanzamiento de la pelota, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de competición. Nos permite valorar el rendimiento del deportista a lo largo de la temporada o de varias temporadas, es decir, saber cómo lanza o qué velocidad lanza al principio, en medio o al final de temporada y ver si ha mejorado o no ha mejorado. El radar puede ser un instrumento facilitador y motivante del entrenamiento, ya que los propios jugadores quieren mejorar y ganarle a sus compañeros de equipo.
Y además, el tener registros de velocidad de jugadores de élite, incluso los propios nuestros de nuestro club, permiten tener unos valores de referencia. Y eso hará que los jugadores tengan un objetivo al que llegar o al que cumplir. Sin más, agradecer vuestra atención y esperando que estos contenidos sean de utilidad para vosotros y que podáis registrar la velocidad de lanzamiento de vuestros jugadores. También me gustaría agradecer a todos los compañeros que hacen posible que salga adelante este proyecto.